¿Qué acaba de pasar? Es el título del 10º y último capítulo de esta tercera temporada de Las Kardashian, que comencé con ella un poco mohína, pero la verdad que estoy muy agradecida de vuestra respuesta y para lo poco que subo y los vídeos cutrones que aún quedan por el canal, pues oye, como que a lo tonto, ya somos 3000 personas y pensándolo fríamente estoy encantada y a veces necesito un poco de oxígeno porque me dan ataques tontos de pánico escénico, con lo que yo he sido, pero bueno, aquí seguiré con esto que me gusta de hacer vídeos, con mi imaginación y disfrutando con vuestra compañía, al igual que Las Kardashian, que seguirán estando con una cuarta temporada, que además la tendremos en tan solo 2 meses, ya que el estreno está previsto para el jueves 28 de septiembre. We're back, better than ever. Vamos con el que estamos, sin enrollarme más. El episodio empieza en vísperas navideñas con Kris Jenner de compras que tiene pensado regalar a sus 6 hijos una casa de muñecas como ella tenía en la suya propia cuando ellos eran pequeños. Las casas de muñecas de Kris Jenner tienen que estar al detalle y la dependienta de la tienda, que supongo que será también la dueña, la recibe frotándose las manos, pensándolo bien que le va a venir la venta para tapar algún agujerito o tirarse el rollo con su familia esas navidades, hasta que Kris Jenner le dice que sus casas son una horterada y que va a tener que reformarlas. Está bien, os habéis esforzado tanto en la casa y luego esto lo arruina. Yo Vale, me estoy poniendo de mal humor. ya entiendo lo que Vale, quieres esto es decir. horrible. Hello, darkness, my old friend. Luego aparecen las hermanas Jenner junto a Scott, que salen a pasear a los 7 galgos de Kylie para que conformase con una unidad en algo, pudiendo tener mucho de todo. Dios mío. Hay muchos perros por aquí. Salen recordando cuando el excuñado las conoció por primera vez y fue cuando Kourtney cumplía los mismos años que tiene Kendall ahora, 27. Algo que suele pasar entre los menores de cualquier familia, solo que en esta, pues como espectadores, choca porque los hemos visto crecer con nosotros y forman parte a la vez de nuestros propios recuerdos. Todos nuestros recuerdos son los mismos. Ella es la única persona en el planeta con la que tengo los mismos recuerdos. De hecho, parece que fue ayer cuando las Jenner empezaron a despuntar y a hacerse más famosas incluso que sus hermanas mayores, pero de estas imágenes han pasado 11 años. ¿Y por qué me refiero al 2012 en esta ocasión? Pues porque tocan el tema de cuando eran tan jóvenes y sufrían el acoso de los paparazzi y la de cosas que llegaron a decirlas. Todo surge después de que Scott le pregunta a Kylie por los comentarios en redes sobre ella y su amiga Stacey Cara Nicolau de que son pareja y que salgan del armario. Pero según ella es algo normal de darse un beso en la boca con sus amigas sin necesidad de tener que estar enrolladas. Muchas mejores amigas hacen eso. Totalmente. Crean una historia de cualquier cosa. Y ya explica que nunca olvidará cuando tenía 19 años e iba con un vestido y un paparazzi se tiró al suelo y metió su cámara por debajo y ella entró al coche y se puso a llorar de la sensación de sentirse violada. Según Kylie, se extraña de que siga siendo una persona normal y feliz después de por cuánto ha pasado y dice que el apoyo de su familia, que también pasa por lo mismo, ha sido crucial para superarlo. Pero creo que al tener, sinceramente, una maravillosa familia que está pasando por lo mismo, nos apoyamos mucho. De todos modos, Kylie debería salir un poquito más de su vida de glamour, o Kylie World, como yo digo, para darse cuenta de que sus dramas son absurdeces comparados con el mundo real, y le sorprendería ver que la gente, cuanto más difícil lo ha tenido en la vida, más sabe apreciar las pequeñas cosas y pueden ser felices, incluso más que cualquier condescendiente que cree que su vida es mejor. Aunque todo se ha dicho, tienen derecho y motivos para pasarlo mal con esto de los paparazzi, es algo que el resto de los mortales no vivimos, y aunque conocemos parte del acoso que aguantan a través de las redes, de lo que no se sabe tanto es de lo que hay detrás de los objetivos. ¿Qué es lo que solían decir? Eres una zorra como tú, Teníamos 16 años. ¿Vais a hacer un vídeo sexual como vuestra hermana? No dejaban de acosarnos. ¿Cuándo os vais a desnudar, zorritas? Si te está gustando el entreteniendo, dale un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Kylie pone de ejemplo las fotos que sacaron de Britney Spears y la verdad que bastante han aguantado, porque poco se las ha visto ser despectivas o incluso agresivas, aunque precisamente les darían lo que buscan y quieren. No lo sé. Debería darle vergüenza a ese perdedor. ¿Dónde estás ahora, tío? Luego sale Kourtney reunida con los de Boohoo y sacan el tema de la sostenibilidad y de las críticas que ella misma ha recibido sobre esto. Así que aprovechan para explicar la importancia de los materiales reciclados y la cantidad de toneladas de ropa que se tiran al año para crear conciencia y de cómo poder eliminar ciertos patrones dentro del mundo de la moda, no solo en la rápida. Kourtney explica que ella pidió que nos hicieran una serie de paleta de colores que finalmente sí se hicieron
y tampoco una excesiva cantidad de cada artículo. Y ellos intentan cambiar las cosas y trabajan con Kourtney por su repercusión en redes sociales y porque ella es una buena embajadora con coherencia con lo que pretenden hacer. Uno de mis vídeos zombies, esos que apenas se ven, habla sobre esta colaboración por primera vez y de esto por si aún no lo has visto. Luego sale de nuevo Kylie, pero esta vez con su mejor amiga Stacy, que me ha sonado esto al mundo de Barbie y sus amigas. Yo creo que es por la Stacy Malibu de Lisa Simpson o por el plástico también. Eres muy graciosa. Y hablan de que ojalá estuvieran enrolladas y todo sería más fácil porque se conocen desde los 12 años y son súper besties y amigas más antiguas. Cuando tenemos un poco de alcohol en nuestro sistema nos gusta besarnos. Deberíamos prepararnos unos martinis. ¿Qué te parece? Kylie cuenta que ha comenzado con el proceso de cambio del nombre de su hijo de Wolf a Aire, que significa en hebreo león de Dios, y le aconseja que decida siempre el nombre antes de tener las hormonas revolucionadas porque no sabe ni por qué aceptó llamarle Wolf, hasta el punto de ponerse a llorar esa noche mientras se duchaba pensando en lo que acababa de hacer. Por todo lo que he pasado, me sorprende seguir siendo una persona feliz y normal. Kim y Khloe deben de ser más conscientes sobre esto de vivir dramas reales, porque aunque siempre hayan sido una familia acomodada, no eran al nivel con el que han crecido las Jenner, y su padre se encargaba de que conocieran las injusticias y otras necesidades sociales para que fueran personas normales, supongo. My diamond earring came up in the ocean. My diamond earring's gone. There's people that are dying. Y van a Alexandria's House, que es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a las madres solteras principalmente y a las familias en situación de pobreza económica. Y que ya ha salido alguna vez en Keep It Up with the Kardashians, porque es donde suelen ir a colaborar. Y sus hijas también han ido, junto con Dream, que están ahí como asustadas las criaturas, como en plan, mami, así son los pobres. Como si estuvieran en un zoo, aunque esto no tiene mucha gracia, porque lamentablemente existió un zoo humano en su día. Tampoco es como para criticarlas por esto, porque es una obra caritativa en las que ellas van, sueltan unas cajas con vete tú a saber qué viene dentro. Si no viene una pata de jamón encima en Navidades, para mí es una pedazo de... There is something that I do need to talk about. Y ya pueden pasar tranquilamente al lado de la riqueza absoluta de la matriarca Kris Jenner, regalando sus casitas que bien podrían pagar la de otras familias de verdad, porque si esta que tenían, siendo de clase media pudiente, valía $1000, hace ya añitos. Es preciosa, ¿verdad? ¿Pero qué esperas por $1000? No me quiero ni imaginar el costo de estas de las Kardashian Jenner, que están personalizadas hasta el mínimo detalle y que hacen llorar hasta la mismísima Kim Kardashian. Cierto. Yo he llorado. He llorado. Esto significa mucho para mí. Te lo digo en serio, más de lo que imaginas. Y en el final de la temporada aparece Tristan Thompson, que yo hacía bromas sobre la historia interminable y el drama y tal, pero no asocié que fue de cuando perdió a su madre de la noche a la mañana por un infarto y la familia pues va a apoyarle y además que la conocían y querían. No deja de ser la abuela de sus hijos. Además, Tristan tiene un hermano con discapacidad que justamente ayer cumplía años y Khloe ha compartido la celebración del 2018, que también sale Andrea en ella y en la que escribe en su publicación que estará viéndolo desde el cielo. Por eso el motivo de las lágrimas, que en esta ocasión están totalmente justificadas. Y además todo esto coincide también con las críticas que está recibiendo Kim Kardashian, porque este fin de semana ha salido de fiesta con su excuñado, algo que la gente no comprende porque ha sido alguien que ha humillado a su hermana muchas veces, pero que seguro que lo van a justificar totalmente con el que, les guste a la gente o no, son familia. De lo que sí que va a haber seguro es de los vídeos que os voy a ir subiendo y del veranito que aún queda. Hasta otra.